Buenas tardes a todos. Estamos en una cápsula más, en una charla con Vanessa Freytag, una de las seleccionadas de la Primer Bienal de Arte Contemporáneo Barco. Vanessa, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Bien, gracias. Espero que estén bien también. Muchas gracias. Sí, Vanessa. Bueno, pues vamos a tener una breve charla. Vanessa está muy ocupada, siempre tiene muchas cosas que hacer, muchas clases que dar y conferencias. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo bien rápido, Vanessa, te lo prometo. ¿Sí? A todo nuestro auditorio les platico un poquito de Vanessa Freytag. Ella nace en Santa Rosa, en Brasil, en 1982 y radica en México desde el año 2008. Actualmente vive en la ciudad de León. Ella, bueno, voy a leer un poquito de tu semblanza, que es algo que tú escribiste, Vanessa, en la que nos platicas. Tejer y coser son prácticas por mí utilizadas para materializar formas de que imagino a partir de mis memorias de infancia y de mi relación con lugares específicos, jardines y calles de la ciudad. Exploro formas orgánicas que aluden a la flora y a la fauna de mi país de origen, así como del lugar en que radico actualmente. Vanessa, ¿de dónde empieza este gusto por tejer y coser? Si nos puedes platicar un poquito desde el principio, vamos a hacerlo rápidamente. Sí, gracias, Oscar. Es buena pregunta. Es larga mi relación con las telas, con la costura en particular, desde que estudiaba artes. O sea, tiene muchos años, o sea, cuando era estudiante de artes. Yo me especialicé en escultura y, bueno, lo menciono con mucho cariño. Nuestro profesor quería que desarrolláramos dinámicas o procesos con materiales más tradicionales de la escultura, que era piedra, barro, madera y vidrio y otros materiales más tradicionales, así, ¿no? Y yo nunca, o sea, hubo un tiempo que en mi proceso mismo que yo dije, es que estoy cansada de usar barro, como que ya di todo lo que podía, como que necesito más cosas, ¿no? Y entonces, como desde entonces trabajaba con memorias de infancia, tuve un recuerdo, ¿no? De que en mi infancia mi abuela me enseñó a hacer unas muñequitas de trapo, porque la fui a verla y pues no había juguetes, yo era chiquita, y ella dijo, mira, ten esos trapitos, invéntate una muñeca. Wow. Y nadie me había enseñado, ¿no? O sea, entonces yo agarré esos trapitos, esos pedacitos de ropa y empecé a enrollar y amarrar. Entonces hice unas muñequitas ahí, puro enrollar tela y amarrar, porque como era muy pequeña tampoco me enseñaron a costurar, ¿no? Y de ahí pues ya me gustó mucho y entonces, pero me gustaba más el hacer que después jugar, ¿no? Con las muñecas, ¿no? Y entonces tuve ese recuerdo, sí, más, o sea, me entretenía mucho, el crearlo, que ¿no? después. Sí, exacto, ¿no? Y entonces me recordé eso y yo dije, pues sabes qué, yo quiero hacer algo con tela. Y no me apoyó mucho mi tutor en ese entonces y me frustré así, entonces yo hacía paralelo, o sea, hacía cosas que él no veía. ¿En qué año estamos Costuraba. hablando? ¿En qué año estás platicando más o menos? 2004. 2004 Entre estabas 2003, sí. en la licenciatura de dibujo y plástica, ¿verdad? Sí. Todavía O sea, en Brasil. Sí. todavía en Brasil estaba por titularme y ahí tenías que presentar un proyecto de titulación. Entonces seguía trabajando con barro, pero no me emocionaba ya. Realmente, así, era una cosa que me llamaba mucho la tela y entonces de forma paralela, entonces durante el día trabajaba el barro y en la noche cosía. O sea, en mi cuarto ahí cosía y empecé a hacer de forma rara dos proyectos paralelos realmente así. Y esos dos proyectos paralelos presenté en mi primera evaluación, ya final, eran dos evaluaciones, presenté en la primera.
Y entonces los profesores vieron ahí, los que me estaban evaluando, que era un llamado fuerte para la tela y entonces ya me apoyaron y dijeron, tu segundo proyecto, ya el final, pues ya adelante entonces con tus telas. Y lo que yo hacía eran unas criaturitas que de pronto todavía, algo que hago hoy todavía me recuerda esas formas, unas criaturitas, todo era en color azul, y ahí muy instalativo, o sea, muy para el espacio realmente. Entonces ya no era escultura en el sentido tradicional, sino instalación, ¿no? Digo, no era, la instalación no era tan extraña o algo muy extraño en 2000, bueno, en mi formación como escultora, pero sí ya no era esa escultura monolítica o muy estructurada. Yo ya estaba pensando en el espacio realmente, ¿no? De intervención del espacio, excelente. Intervención en el espacio, siempre, mi preocupación siempre es el espacio, ya sea el imaginario o real, ¿no? Eh, y, y después de eso, pues yo ya no me detuve, solo que sí tuve un proceso creativo intermitente entre dedicarme a la docencia, a seguir mis estudios, que un poco no se enfocaba mucho en las artes o en la práctica artística, sino en la educación y después en antropología. Justo te iba a preguntar eso, Vanessa, Ujú, porque sí, veo que sabemos que tienes dos licenciaturas. Una, bueno, la primera sí, que nos estás platicando, todo tu trabajo de titulación y ujú, de dónde nace tu gusto por tejer y por coser. Y después haces una licenciatura en arte y educación. Creo que ahí sí, empieza un poquito lo que nos estás comentando. sí, Después haces una maestría en educación en y después un educación, doctorado en ciencias sociales. Entonces, sí. te la has pasado Ujú. estudiando, te la pasaste estudiando. Y ahora tengo entendido que eres docente de la Universidad de Sí, Guanajuato, ¿verdad? sí, y exacto. Aquí trabajo en el Departamento de Estudios Culturales con temas relacionados con arte, artesanía, arte popular, arte textil, entonces prácticas manuales, o sea, todo lo que conlleva oficios y saberes tradicionales, pero también brindo la oportunidad de que ellos puedan ver, bueno, cómo estos oficios se trasladan a la frontera del arte y cómo algunos creadores están también haciendo uso de las telas, del tejido para sus prácticas artísticas o activista, en fin, hay un mundo ahí que de pronto se abre y en ese mismo proceso de enseñar me nació o renació un deseo por volver a retomar. Lo tomo más en serio a partir del 2016, ahí es donde ya no me detuve, solo que la circulación realmente se hizo prácticamente el año pasado, finales de 2019, donde empecé a circular las cosas que hacían en exposiciones o postular a concursos, pero antes de eso era solo trabajo, trabajo, trabajo. Estaba descubriendo otra vez, o sea, como ya no tenía ningún tutor ahí, ni nadie que me dijera que Sí, no así, hagas así. eso, entonces yo dije, Soy libre. ahora soy libre, soy libre, ¿no? Entonces, y sí, me gusta mucho, todavía sigo muy enamorada de la materialidad, de la materia que trabajo, de los procesos en sí. Y pues no sé, de pronto exploro cosas con el cuerpo, con el espacio, un poquito así quiero hacer algo con fotografía y textil de repente, así, Ujú. em, pero, pero todo está conectado, ¿no? Con ese tejido, digamos así, ¿no? Entonces todo lo conecto con el tejido. Ahorita vamos a ver la Ujú. pieza con la que quedaste Sí. seleccionada, pero antes me gustaría hacer hincapié en esto que mencionas de que te enfocas ya de lleno a partir del 2016, ¿verdad? Ujú. Incluso en el 2020 tienes 4 exposiciones individuales. Yo tuve la oportunidad Sí, de conocerte precisamente en una de ellas, que fue en Dos Topos, sí, acá con sí, Juan Carlos y Juan Andrés Cermeño. sí, Y con Andrés. todos, la verdad es Andrés. que muy poca gente de la que, bueno, con la que yo estaba en la galería, conocían tu trabajo
y todos estábamos maravillados, así de que, wow, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, y luego verlos en vivo y que nos explicaras todo esto? La verdad es que es muy enriquecedor. Tienes 4 exposiciones, una es O Jardín, que es la que estamos hablando, Vivarium, Ujú, Pequeño Jardín sí, Simbiótico, y ujú. Topiarius, Topiarios, topiarios. Topiarius. Ujú. Isso. Entonces, É. y tienes además algunas colectivas que también hace poquito vimos ahí, Ternura Radical, ahí curada por Ixel Ledesma. É. Entonces, bueno, quiero Uhum. hacer hincapié en esto porque eres una de las artistas de las que conozco que están súper activas. Tu capacidad de producción y de exposición de tu obra me parece que es de llamar la atención. Ahorita nos dijiste que, bueno, ya te sientes Graças. libre y tú lo haces. ¿Qué es lo que te inspira, además de sentirte ya libre, de no tener a un tutor, como tú dices, en hacer y de producir tantas piezas, tantas obras de arte? Es una serie de cosas. La naturaleza siempre así, siempre. Me ahoga mucho el contexto citadino porque pues yo vengo de un ambiente rural. Toda mi infancia fue viví en el campo. Entonces, añoro mucho, es una nostalgia que perpasa todo el trabajo todavía, que es esa nostalgia por el paisaje, ¿no? El paisaje vivido en la infancia, parte de mi adolescencia y vida adulta, siempre, aún en el contexto universitario, era un contexto de interior, es decir, así llamamos en Brasil, es el interior, no es el centro de la ciudad, ¿no? Interior tiene que ver con pueblos, con ciudades Ujú. pequeñas, ¿no? Entonces siempre muy, muy conectada con la tierra, ¿no? Y entonces, y ahí vengo a un contexto de la ciudad donde me constriñe mucho, me ahoga un poco esa ciudad, ¿no? Esos ambientes que casi no veo verde, que no veo una preocupación por cuidar de los árboles, de los jardines, ¿no? De espacios así para que la gente pueda respirar de otra forma, ¿no? Como yo vengo de otro contexto que eso yo vivía y ahí vengo acá, especialmente en León, que es una ciudad muy grande, ¿no? Y estos espacios son muy pocos visibles, pues sí, me generó un conflicto ahí, entonces puse más atención en los temas de la naturaleza, lo abordo todo el tiempo, entonces sí me interesa, por ejemplo, cuando salgo aquí, siempre tomo registros, tengo muchos registros de plantas que me encuentro por los caminos en los que voy, o sea, estudio, me interesa la forma, el color, si tiene algún uso medicinal. Luego me conectan las plantas con el pasado prehispánico de México, ¿no? Los usos, los valores, o sea, las plantas, los seres vivos presentes en la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas, ¿no? Originarias, prefiero decir así. Y entonces ese universo me fascina, así, ¿sabes? Los usos culturales, en fin, pero curiosamente no trabajo con la planta en vivo, o sea, tengo una necesidad de crearla o recrearla mediante elementos del contexto urbano, que en este caso es la ropa, ¿no? Entonces la ropa o la tela, porque uso ropa de segunda mano para muchos de los trabajos, ¿no? Entonces veo la gente caminando en la calle con unos estampados, como por ejemplo, me estaba fijando en tu playera, en tu camisa, y dije, ay, mira, da una buena escultura, los patrones que me gustan, ¿no? Y entonces es como un camuflaje que nosotros usamos, ¿no? Así como los seres vivos, plantas y animales también tienen camuflaje como mecanismo de defensa o protección, especialmente. Nosotros también a través de la ropa comunicamos mucho, ¿no? Con la ropa que Claro. usamos, los colores, en fin. Y se me hace divertido, entonces es un segundo momento que estoy en la calle caminando, en la tienda, ¿verdad? Por el contexto de la pandemia, pero antes de eso yo salía mucho, especialmente
mercados públicos, tianguis, me gusta mucho, me encanta estar en los tianguis. Y es ahí donde investigo los patrones, los estampados, los colores, los dibujos de las ropas, es donde hago mi investigación de color y forma también, ¿no? Entonces son dos contextos, es decir, realmente es una nostalgia del paisaje de Brasil y es también estar atenta al paisaje en el que estoy hoy, ¿no? Es un Que es el un paisaje urbano. paisaje urbano de la ciudad. Sobre el paisaje, digamos, más que esté fuera de la ciudad en México, ¿tienes alguna serie o alguna obra inspirada en el paisaje natural de México, Vanessa? Es que ahí está, los primeros trabajos que hice, yo los intitulé como Flores de aquí y Flores de allá, ¿no? Entonces ahí fue un estudio documenté algunas de las principales flores que son, ¿cómo se dice?, originarias de mi país y las flores originarias de México. Las flores usadas en rituales indígenas aquí y allá. Entonces comencé a hacer un comparativo y había mucha relación también. Hay muchas plantas, muchas flores que hay aquí, especialmente las jacarandas, ¿no? Que originariamente es de allá y entonces alguien las trajo acá, entonces ya se adaptaron o sea, cosas bien curiosas, ¿no? Que yo no sabía, ¿no? O por ejemplo, compartimos las bugambilias, ¿no? Entonces, hice un trabajo de investigación sobre, pero ya en el proceso creativo de hacer, entonces lo que hice fue realizar una serie también que está en Brasil, de hecho esa instalación es una instalación con muchas flores, solo que tú las ves y tú no sabes de dónde son. Porque la idea no es que es como un híbrido, o algunos incluso las ven y dicen, pues me recuerda el ambiente marítimo, ¿no? O digamos corales. Bueno, Eso es. Porque para mí el mensaje nunca tiene que ser directo, ¿sabes? Siempre es algo que siempre estoy sugiriendo. Siempre hay un misterio ahí, digamos, que tú tienes que hacer el esfuerzo de entender Claro. las conexiones. Entonces, de pronto, si yo pongo flores de aquí, flores de allá, pues bueno, ¿de qué contexto estás hablando? ¿No? Bueno, en el Claro, por discurso yo digo, supuesto. ¿no? Son flores de allá, de Brasil y de aquí de México, ¿no? Pero no Claro, necesariamente la relación se ve directo en la obra hecha, ¿sabes? por O sea, de supuesto. pronto el trabajo se abre a otros, ¿no? Sí, Universos, otras digamos así. lecturas y darle al receptor algo de, pues que piense, ¿no? Y que interprete. Sí. Muy bien, Vanessa. Si te parece, vamos a hablar ahora de afagos y voy a proyectar la Sí. pieza para que podamos hablar y decirle Vale. a nuestro auditorio, bueno, que esa es la pieza con la que Vanessa, es la propuesta de Vanessa para Barco y es la que vamos a ver en este momento. Sí. Estamos ya viendo la pieza. Vanessa, platícanos un poquito de tu pieza Fagos, lo que significa en portugués, porque sabemos que tienes todo un discurso alrededor de esto, una lectura tú como autora, y nos gustaría que nos pudieras decir, porque es una Sí. palabra, el nombre que tiene es una palabra en portugués. Sí. Mi punto de partida fue, me pregunté cómo se llamaría o cuál es el nombre del acto de comer en latín o en griego, ¿no? Entonces empecé a investigar, encuentro que existe una palabra que se llama fagos y significa el que come o el glutón, ¿no? Y es usado en muchos contextos, ¿no? Y entonces investigando, pues busqué imagen, ¿no? ¿Cuál sería la imagen de un fagus? Y entonces me encuentro con un microorganismo
que come bacterias, que es muy poco explorado por la medicina, pues al menos la nuestra occidental, ¿no? Entonces me quedé encantada con fagos y empecé a investigar más sobre estos microorganismos que ellos se desarrollan en contexto con agua. Entonces pueden que haya algún fagos en un reducto de agua, ¿no? Ya sea incluso en el mar o en otros contextos donde hay agua, ¿no? Porque hay diferentes tipos de fagos, ¿no? Incluso hay algunos relacionados en nuestro propio intestino, ¿no? Con otro nombre, pero bueno. Y ahí lo que hice fue, entonces yo dije, voy a hacer una fagus, porque todas mis piezas son siempre femeninas, ¿no? Son seres, criaturas femeninas, ¿no? Y entonces puse afagos, y ahí yo dije, en ese proceso de intitular afagos, me recordó que tenemos en Brasil una palabra que no la encontré en español, a lo mejor también hay, pero afagos para nosotros, afago lo usamos también, es una expresión, después de comer algo, decimos, ay, esa comida nos provocó afago en nuestro estómago, ¿no? Es muy sabrosa, entonces es una comida, pero no solo por el hecho de ser sabrosa la comida, sino De que satisfacción, nos revitaliza realmente. de placer. Ah, ok. Sí, Ujú. o sea, cambia todo, o sea, tu semblante, tu humor, tu estado anímico, ¿no? Entonces realmente es un afago, es una caricia en el estómago, ¿no? Y ahí, en ese mismo proceso que estaba investigando, yo sé que, bueno, tiene que ver con comida, tiene que ver con comer, pero no como una práctica cultural y así, ¿no? Sino son criaturas realmente, microorganismos, ¿no? Que también comen, ¿no? Claro. Y en este caso, los afagos son muy benéficos, ¿no? Para la salud humana y especialmente para la salud humana, porque son los relativos a antibióticos, pero son naturales, ¿no? Porque son microorganismos, son seres vivos, ¿no? Y entonces, bueno, yo me quedé encantada. Entonces yo pensé, pues yo voy a hacer una fagus, solo que a mi manera. Entonces empecé a investigar y me encontré con una escultora brasileña que se llama María Martins, que allá por los años 30, por ahí, ella creó, bueno, ella trabajó mucho formas orgánicas, así, unos seres así, y ahí había unos seres con tentáculos, así, unas cosas increíbles. Y me dejé llevar un poco por esa idea y yo pensé, voy a hacer dos seres, ¿no? Que no sabemos si son dos o uno en realidad, ¿no? Y como que con tentáculos también y uno dialogando con el otro, así, enmarañado, ¿no? Y que de alguna forma, para mí, mi imaginario me recuerda un poco a una planta carnívora, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé eh, pues son capas de lecturas, ¿no? Que Claro. finalmente Y se justo te iba a va preguntar añadiendo, tanto por el... si estos dos seres entrelazados que estamos viendo, eh, pues la lectura, pues cada quien la puede dar, ¿no? Puede ser como Sí, algo amoroso, o puede ser algo con un sentimiento, bueno, en el de supervivencia, ¿no? Porque sí son dos seres, incluso alcanzamos a sí, notarlo en el color y en la textura del de color. cada uno. Y Sí, Carni, exacto. está increíble. Y esta pieza fue exprofeso para Barco. Platícanos un poquito del proceso, las dimensiones para nuestro auditorio. Sería importante que nos las mencionaras, Vanessa, porque en la foto, pues no, bueno, acá alcanzamos a ver un poquito eh, No se logra. el techo y se puede a lo mejor dimensionar. Pero ¿cuánto mide esta pieza y cuál fue el proceso creativo para Barco, más que creativo de producción de la obra? Sí, yo tanteo unos 8 metros, o sea, porque es como un intestino, ¿verdad? O sea,
Da muchas vueltas, o sea, realmente así, es como, sí, una serpiente, no sé, es muy grande, son formas que me gustan trabajar, entonces yo tanteé unos 8 metros y son varios tipos de tela también. Empecé con telas que se usan para manteles de mesa, pero después fui trabajando con telas que pudiese hacer alusión a la parte interna del cuerpo, entonces ahí esa parte así más como pelucita, ¿no? Eh, Especialmente ese color así más suave, entonces da esa idea de externo y interno a la vez, y, pero así de alto tiene 2,40, o sea, la parte de arriba, de arriba está en la altura de 2,40 metros más o menos, y de extensión, solo que está muy enrollada, aproximadamente unos 8 metros. Wow. Yo pensé en hacer algo grande porque nunca había hecho nada tan grande. Y de verdad que tuve ganas de hacer algo muy grande. Digo, después hay muchos problemas con eso, ¿no? Trasladar y almacenar o sea, acomodar, en fin. Pero son dos piezas en realidad, o sea, ella se puede desplegar en otras dos. Entonces, la parte de arriba, por ejemplo, dejar nada más esa de arriba desconectada con la de abajo. Pero la idea es que se vean juntas, o sea, yo creo que ya se va a cortar aquí. ¿Sí me escuchas, Sí, Oscar? claro, estamos escuchándote, Vanessa. Sí, Aquí estoy pasando perdón, ahorita es que... un detalle aquí de lo que hablas de la planta carnívora. Y te escuchamos perfectamente todas Ujú, las dimensiones que nos hablas. Y bueno, yo te ujú. recibí la obra y sí fue impactante cuando la vimos, ¿no? Así de que, ¡wow! ¡Qué fregón! Sí, Y pero es que dime, dime. no, que pensé, bueno, es para aquí, entonces esa es mi oportunidad de hacer algo que quería hacer algo grande. Después ya veo cómo le voy a hacer después con el trabajo, pero bueno, mi estudio es muy pequeñito, luego, mandar una obra así, o sea, enviarla a cualquier lugar es impensable, ¿no? Digo, es muy costoso, o sea, yo no tendría condiciones de enviar a otro lugar, entonces yo pensé, voy a aprovechar que estoy aquí, que barco es aquí, y bueno, si entra, pues van a tener ahí una criatura gigantesca y monstruosita, digamos. Este, Está padrísimo, bueno, ya eso ya nos pasaste la responsabilidad de nosotros a ver cómo la llevamos a los demás lugares donde se va a exhibir, probablemente, Vanessa. Oye, Vanessa, una pregunta. Es por las dimensiones de la pieza de ujú, Afagos. Escuchaba hace poco un comentario sobre que los artistas plásticos y sí, escultóricos pedían, tenían en este tipo de piezas de grandes dimensiones, tenían gente que les ayudaba, asistentes. Tú sí, trabajas sí. solita, en esta pieza en específico, ¿alguien te apoyó o tú la hiciste sola? No la hice sola porque ya tenía muy clara la idea. El procedimiento en sí no fue muy complicado. Digo, no sabía si iba a funcionar por la dimensión, ¿no? Tomé como apoyo, por ejemplo, claro, si te fijas, la cosía la cosía máquina, ¿no? Entonces, por la misma grosor de la tela y todos, y por el principio, todos mis trabajos yo hacía todo completamente a mano, pero sí para trabajos así muy repetitivos que forman partes, o sea, que son partes, muchas, o mucha acumulación, te ayuda mucho la máquina de coser, entonces pues aprendí a coser ahí. Pero hay mucho del trabajo que es completamente a mano, por ejemplo, ya la parte de los tentáculos, del bordado que se ve ahí, de añadir las formas, entonces de construir esa parte roja que vimos ahí, toda construida a mano, ¿no? Entonces, que a mí me gusta, yo disfruto mucho del trabajo, o sea, de hacer yo misma, la mano, a mano, ¿no? No que el arte tenga que ser así, o sea, sabemos, ¿no? O sea, indiscutible. Y ahí en esta misma exposición vemos muchas formas, ¿no? De trabajos hechos de muchas maneras.
muchos lenguajes, ¿no? Y muy, en fin, pero en mi poética, sí, el hacer es una poética, realmente, estar ahí el tiempo de coser, de juntar las piezas, todo forma parte de un propósito también, ¿no? Que tiene que ver con la poética de mi trabajo. No tengo ayudantes no, yo trabajo sola realmente aquí Y no los en el quiero. estudio. No, es que no se ha dado la oportunidad, digo, Claro. no se ha dado, ¿no? Es decir, quizás en algún momento que los trabajos empiecen a crecer, ¿no? Que hay un trabajo comisionado específico. Entonces, sí, o sea, donde uno pueda también pagar a los ayudantes, es decir, como que algo digno también, ¿no? No sé si en algún momento en ese tipo de circunstancia la voy a vivir, pero un poco así funcionan, ¿no? Estos proyectos mega, súper grandes, ¿no? De algunos artistas, Claro. ellos tienen ya toda una estructura que en mi caso no la tengo, ¿no? Pero eso tampoco me impide de hacer cosas, ¿no? Entonces, en este momento, como no hay esa demanda, ese requerimiento, pues estoy bien así, ¿sabes? O sea, Estoy seguro que pronto vas a tener demanda y a lo mejor ya vas a pensar en ello. Pero Vanessa, sí, podríamos seguir platicando, yo creo que mucho tiempo más. Sé que tienes ahorita un sí, pendientito y tenemos algunas fallas incluso de imagen. Entonces, para terminar, Vanessa, ¿qué planes tienes para este 2021? Tuviste un 2020 súper activo. eh, ¿Este 2021 será igual o más? no, yo espero que sea un poco menos en el Menos. sentido de que eh, este año especialmente por una serie de factores, estoy empezando un proyecto nuevo, entonces quiero dar aliento a ese proyecto, es decir, trabajarlo bien este año y entonces el próximo año, bueno, sí están saliendo algunas, de hecho empecé el año ya con exposiciones, pero la idea es todo de trabajos del año pasado todavía, pero este año entonces ya empecé algo nuevo que está muy incipiente, está todavía adquiriendo forma, ¿no? Y entonces ya para el próximo año, pues entonces ya pensar otra vez en la circulación. No sé si me explico, o sea, Sí, quiero claro. sí hacer algo con tiempo y bien hecho, porque sí requiere mucha energía también. Perfecto, Estoy en Vanessa. Pues muchas gracias. Se te cortó un poquito el audio, pero nada más lo que se cortó lo voy a repetir. Dice Vanessa que quiere un año más tranquilo que el 2020, que va a trabajar en en un proyecto que necesita muchísima energía de su parte y de concentración y que está en ello, en resumen. Lo demás, si se te alcanzó a escuchar, Vanessa, eh, es para mí un placer y un honor haber podido charlar Gracias. contigo y sé el esfuerzo que hiciste para poder estar en esta charla y de verdad te lo agradezco mucho y ojalá en otra oportunidad podamos hablar un poquito más y felicidades por tu selección, por tu trabajo y no sé si quieras agregar algo más, Vanessa. Gracias. Y agradecer mucho la iniciativa. Estoy muy contenta y emocionada de poder presentar el trabajo ahí en este espacio que me encanta y que espero que se repita, ¿no? Esta iniciativa, esta bienal, o sea, dentro del tiempo planeado, que sigan repercutiendo en otras ediciones. Para mí ha sido un gusto muy grande poder exponer en esta ciudad y gracias por la oportunidad de platicar. Muchas gracias, Vanessa. Solo me queda decirle a nuestro auditorio que la pieza de Vanessa en específico está en la Galería Jesús Gallardo, ahí la pueden apreciar. Estamos también en la Galería Eloísa Jiménez y en la sala 1 y 2 del Teatro María Grieber para que puedan ver la exposición completa. Tienen que visitar esos tres espacios. Estamos de martes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos por aquí y nuevamente muchas gracias, Vanessa. Gracias por tu tiempo, por el espacio y nos vemos pronto. Gracias.
Hasta luego. Gracias. Muy bien. Gusto.